Sí, pues ahí Héctor me decía que grabara, Héctor Díaz. Ahí estamos grabando, Héctor, ¿eh? Y para todos, para que sepáis. Sí, pues siempre es importante que queden las grabaciones de las clases, ¿ah? Fundamental. Fundamental, ¿cierto? Porque hay algunos de ustedes que llegan tardes por razones de trabajo, ¿ah? O a veces por mismo motivo de trabajo, familiares u otros, a veces no pueden asistir a una clase. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que vayan quedando grabadas todas las clases. Hay alguien que me está pidiendo que lo agregue a redes y sus estaciones. Sí, pero estoy en clase ahora, pues, así que I'm so sorry. ¿Ah? I'm so sorry. Después lo agregaré, ¿cierto? Cuando tengamos el tiempo. Entonces nos vamos a lo que estábamos, ¿cierto? Administración de proyectos. Pongan toda su atención, como les dije, de este documento. Ya van a tener que hacer un proyecto. Van a tener 2 semanas y van a tener que cubrir todas las etapas de lo que significa la administración de un proyecto, obviamente inventado, ¿eh? Inventado. El tema, todo eso lo van a tener que inventar de tal manera que les pueda ir ayudando, ¿cierto? Les pueda ir entregando herramientas para lo que es el desarrollo, ¿cierto?, de un proyecto en general. ¿Eh? ¿Qué es la administración del proyecto? ¿Algún concepto? Dice aplicación racional de conocimiento, ¿cierto? Obviamente también estamos aplicando técnicas, herramientas, habilidades que obviamente se van aprendiendo. También entra lo que son los manejos computacionales. Dice, para alcanzar los objetivos de un proyecto a través de una serie de actividades que obviamente tienen que estar interrelacionadas. O sea, esas actividades no pueden manejarse por sí solas, ¿eh? Separadas. Sería incongruente. Dice, son las actividades que permiten asegurar que el proyecto se lleve a cabo a tiempo y de acuerdo a lo planificado. ¿Ya? Por lo tanto, hay que seguir una serie de pasos, etapas que nos permitan cumplir con eso. Obviamente tiene que ser efectivo y tiene que ser eficiente. Efectivo es que se cumpla el objetivo y eficiente es que se cumpla el objetivo al mínimo costo, con los mínimos tiempos, mínimas platas y todo eso. ¿Eh? Esa es un poquito la diferencia entre eficiente y eficaz. ¿En qué se basa? En las funciones comunes de la administración, pero obviamente aquí lo estamos aplicando a lo que es el proyecto en sí, un proyecto de ingeniería, un proyecto eléctrico, ¿cierto? Que tiene que ver con planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Ah? Entonces ahí ustedes van a tener que poner ahí en práctica lo que estamos aprendiendo ahora. Como les dije, va a ser con nota. El que no lo entrega tiene un 1, porque hay varios que no entregaron el del FODA, pero el del FODA era sin nota. Yo creo que por eso no lo entregaron, a pesar de que me pidieron un incentivo, pero yo tenía planificado los incentivos generarlos en este trabajo. Planeación, dice, se decide anticipadamente qué, quién, cómo, cuándo, por qué y dónde se va a hacer el proyecto. Las tareas más importantes, ¿cuáles son? Pronosticar lo que son las situaciones futuras, los recursos que vamos a utilizar, ajustar los planes de acuerdo a cómo se vayan dando los resultados, ¿cierto? Y se coordinar durante todo el proceso de planeación, más o menos para que vayamos en la organización. Identificar, definir, dividir el trabajo a realizar, ¿cierto? En agrupaciones, en grupos de trabajo, tiene que ver un poquito con eso. Definen los puestos, ¿cierto? Las jerarquizaciones, ya también los grados de responsabilidad y de autoridad. Ahí está lo que yo les hablaba de las jerarquizaciones. Dice dirección. Estamos hablando de la administración del proyecto. Dice, conduce al comportamiento de los entes ya involucrados hacia las metas establecidas. Es dirigir, es ordenar, es corregir, ¿cierto? Es enrielar. Dice, se comunican y explican los objetivos de todos los participantes. Por lo tanto, hay que actuar con motivación, liderazgo y comunicación, que son ciertos principios importantes en la administración.
Motivar, mantener la gente motivada, orientada, indicándoles bien cuál es la meta, cuáles son los resultados, ¿cierto? Y los beneficios de eso. Tiene que ver con esa serie de elementos. El control dice medir el rendimiento obtenido de acuerdo a las metas fijadas. Dice, en caso de haber desviaciones se determinan las causas y obviamente se deben generar las correcciones que sea necesario, obviamente, para llegar a lo que se quiere obtener. ¿Cuáles son algunos componentes de la administración de los proyectos? Aquí obviamente lo estamos aplicando lo que es la administración de proyectos eléctricos. Habilidades claves, dice liderazgo, comunicación, negociación, la capacidad de ponerse de acuerdo. Yo gano, tú ganas. No es yo gano, tú pierdes. Una buena negociación. Saber solucionar problemas, eso implica creatividad, dice lograr objetivos. En cuanto a conocimientos, obviamente los conocimientos técnicos propios del proyecto, lo que requiere el proyecto, y los administrativos, que tiene que ver con las 4 habilidades que recién estábamos comentando. Herramientas técnicas. Dice elementos relacionados con el proyecto, el tiempo. La duración del tiempo, la administración del tiempo es fundamental. Saber administrar el tiempo, eso es tremendamente difícil e importante. La calidad, el alcance, hasta dónde va a llegar, que no sea un proyecto tremendamente que abarque demasiado, o sea, tiene que ser acotado. El entorno, ¿cierto? Los recursos, los costos. Dice buscar la satisfacción de todos los interesados. Estoy viendo como bien rápido los conceptos, ¿cierto? Para que más o menos ustedes tengan la idea sobre lo cual tienen que trabajar. Les recuerdo, van a tener 2 semanas para cumplir con todo lo que estamos viendo en este momento. De alguna manera u otra, meterlo en un papel. El ciclo del proyecto tenemos el inicio, la planeación, la ejecución, el control y el cierre. Esas son las diferentes etapas que cumplen con el ciclo de lo que es un proyecto. Aquí tenemos el nivel de actividad, ¿cierto? Y el tiempo, el tiempo en el cual se desarrolla. Etapas de la administración, tenemos el origen, el inicio, ya, origen, equipo del proyecto, aquí se hacen ciertas definiciones, el perfil del proyecto, que ya vamos a ver, el alcance, cuál va a ser, hasta dónde vamos a llegar, que no sea demasiado pequeño ni demasiado extenso. En la planeación vemos el plan, en la ejecución hacemos la administración de los avances, en el control son las aceptaciones y en el cierre lo que es la entrega, la puesta en marcha, en la marcha blanca que se llama. Áreas de conocimiento, la integración dice definición de proyecto y las áreas involucradas desde lo que es el plan, la ejecución, el cierre. El alcance dice definición de los productos y actividades. Eso va a permitir poder hacer un buen seguimiento. Los costos, bueno, tiene que ver con los presupuestos, ¿cierto? Que se van a llevar y el control de presupuesto, obviamente, que no estarnos desbandando en algunos costos. Los recursos, dice planeación, desarrollo y administración de los equipos del proyecto. Hay recursos humanos, recursos materiales, todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos de oficina, que va a cuáles son los tiempos de las diferentes etapas, la calidad, tiene que haber un aseguramiento y control de este ítem, comunicaciones, ¿cierto? Definición de distribución de lo que es la información del proyecto, los riesgos, ¿cierto? Los riesgos que vamos a asumir, o sea, riesgos que se puedan asumir. Por lo tanto, ahí tiene que haber una administración y una planificación sobre esto. Los suministros. ¿Cuáles son los suministros que vamos a necesitar? ¿Ciertos tangibles e intangibles? Aquí entra lo que son las adquisiciones, contrataciones, manejo de proveedores. Más o menos esa es la idea.
Estructura de los proyectos, ¿cierto? Es por proyectos matricial funcional. ¿Ah? Ahí se los voy a encargar a ustedes que le echen una miradita a las diferencias, ¿cierto? De cómo se... para que vayamos avanzando. Etapas del proyecto: inicio, planeación, ejecución, control, cierre, ¿cierto? Que era lo que estábamos viendo. El inicio dice mecanismo de selección del proyecto. ¿Qué proyecto vamos a seleccionar, ¿cierto? En función de los beneficios que nos puedan generar. Cuáles son las variables que nos permiten desarrollar el proyecto. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es la definición del proyecto. Estamos partiendo, ¿cierto? En la parte del inicio. Definición del proyecto. Ya, perfil del proyecto, alcance del proyecto. Son conceptos que sí o sí debemos manejar y los debemos saber aplicar. Origen del proyecto. ¿De dónde puede nacer un proyecto, por ejemplo? Aquí vamos a ver algunos requerimientos legales, por ejemplo. Ahora cambiaron las nuevas normas. Todas las normas eléctricas fueron modificadas, ¿cierto? En tanto a lo que es instalaciones de consumo, que son las interiores, y las instalaciones exteriores, ¿cierto? Todo fue modificado. Quedaron obsoletos una serie de normas, por lo tanto, ¿se fijan? Ahí tenemos requerimientos legales. El Decreto Supremo 08, el Decreto Supremo 109. Por lo tanto, en base a eso, pueden nacer un montón de ideas. Obviamente hay que conocerlas. Avances tecnológicos. Hay equipos que van quedando obsoletos. Por lo tanto, estos avances nos permiten en el fondo definir cambios a futuro. Dice necesidad del sector o de la industria. Esa es la industria. O sea, ¿qué proyecto necesita para efectuar mejoras, por ejemplo, para el aumento de su producción? Requerimientos del cliente. También es una fuente. Y necesidades de instituciones. INACAP, por ejemplo. ¿Qué necesidades pudiese tener? Por lo tanto, acá tenemos una gran gama que podrían, en el fondo, abrirnos las puertas para el desarrollo de proyectos. Perfil del proyecto. Todo esto se los van a preguntar en el proyecto de título. Hay que definirlo en la etapa de anteproyecto, lo que es el perfil del proyecto. Por lo tanto, aquí estamos aprendiendo un poquitito qué es lo que se tiene que desarrollar y cómo. Dice, formaliza el inicio del proyecto, permite identificar el proyecto por parte de los involucrados, toda la gente que está, ser parte. Dice, proporciona información general, el qué, quién, cómo, por qué, para qué, cuándo, ¿cierto? Que son las preguntas abiertas que yo les había explicado el otro día. Hay preguntas cerradas y hay preguntas abiertas. Estas son abiertas. Bueno, aquí tenemos una carta del proyecto donde se coloca el nombre del proyecto. ¿Qué es importante identificar en el nombre del proyecto? ¿Cómo definimos un buen nombre para proyecto? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? De repente me llegan unos nombres de proyectos y que no dicen nada. Disculpe que les diga, pero chuta, tengo que modificarles completamente el nombre porque es poco identificatorio, no dice dónde se va a hacer, qué se pretende conseguir, ¿cierto? Con el proyecto. Es ampliación, una palabra, ampliar la planta, no sé cuántito, para aumento de qué, ¿cierto? En la empresa, no sé cuántito, ubicada en tal parte. ¿Se fijan? Eso sería como una estructura más o menos lógica de lo que es un proyecto. ¿Quién va a ser el responsable? Los objetivos. Ahí tenemos objetivos principales, secundarios. Yo les dije que los objetivos secundarios, en lo posible, deben ser cuantificables. ¿Qué beneficios se pueden obtener? Aumento de ganancias, de producción, aumento de los clientes. Descripción, más o menos en qué va a consistir, cuáles son las prioridades. Justificación del proyecto, ¿cierto? ¿De dónde nace la justificación del proyecto? Es de entregar la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de un proyecto? Pasa esto y esto otro.
Por lo tanto, en base a esto, obviamente se entrega lo que es la justificación del proyecto. Eso también va dentro de lo que es el anteproyecto que van el próximo semestre, por lo que me decían, les va a tocar trabajar. ¿Se fijan? Aquí hay algunos conceptos que nos pueden ir ayudando. En el tema de la planeación, ya dice estructura de descomposición del trabajo, aperturar, las tablas de precedencia, esto primero, esto viene después, se fijan, es ordenar, ¿eh? Las rutas críticas, si esto se logra y esto no se logra, o sea, si esto no se logra, eso va a impedir no se puedan hacer. Matriz de roles. Aquí tenemos las personas, aquí tenemos los roles, hacemos una matriz de qué se va a encargar dentro de esa matriz cada persona. Obviamente el plan del proyecto también. Proceso de planeación, dice plan de administración de proyecto, alcance, definición, plan de administración, ya estructura de descomposición del trabajo. Ahí estaba la palabra en gringo, ¿cierto? Definición de actividades, los hitos, los milestones, secuencia de actividades, diagrama de red, diagrama de flujo, ¿cierto? Cartagán, hay diferentes elementos que se pueden ocupar acá. Organización de actividades, dice, las actividades en un proyecto deben ser organizadas para producir resultados tangibles, que puedan ser medibles, que puedan ser visibles. ¿Cómo se puede juzgar? A través de los resultados. ¿Se cumplieron las metas? ¿No se cumplieron las metas? ¿Se fijan en qué plazo se cumplieron las metas? ¿Cuáles fueron los resultados? Hay muchas preguntas que nacen de eso. Los milestones, ¿cierto? Son los puntos finales de alguna actividad, ¿cierto? Que nosotros los veíamos acá, que son los hitos, ¿cierto? Los hitos. Dice, los deliverables son los resultados del proyecto que serán entregados ya a los clientes, ¿cierto? O sea, es el entregable. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a entregar al cliente como producto? El proceso de cascada permite una definición precisa de los hitos que se deben ir realizando en cada una de las etapas, ¿cierto? En tal fecha se debe cumplir tal cosa. Planificación, dice, distribuye el proyecto en tareas y estima el tiempo y los recursos requeridos para completar cada tarea. Lo que veíamos, ¿cierto? Una simple Cartagán, por decirlo de alguna manera. Organiza las tareas de forma concurrente para hacer mejor uso de la fuerza laboral de cada una de las personas, en sus tiempos, en sus habilidades. Minimiza dependencias entre tareas para evitar retrasos debido a que una tarea espere la terminación de la otra. No podemos colocar el techo si no se han hecho primero las paredes. ¿Se fijan? O sea, tiene que haber una ruta crítica. Depende de la intuición y obviamente también experiencia de los administradores. Mientras más experiencia se tenga, obviamente es mejor la administración. Proceso de planeación, dice estimación de los recursos, cuánto se va a necesitar, de cada una de las recursos humanos, materiales y todo eso, estimación de la duración de las actividades. Eso también es en base también mucho a la experiencia, mucho en base a la experiencia. Dice desarrollo de un cronograma, estimado de costo y desarrollo de presupuesto por cada una de las etapas, cuánto va a requerir esta etapa, en cuánto tiempo. Dice planeación de calidad, recursos humanos, comunicaciones y también cuál es el riesgo de que se realice o no se realice esta tarea. Espero que les vaya quedando más o menos claro, no ir muy rápido. El plan de administración del proyecto, dice guía de ejecución y control del proyecto, define referencias. Sí, dime. Sí, por supuesto, dime. Sí. En la plana anterior es así. Veamos. Esa. Sí, dime. Yo siempre tengo problemas con la duración y los presupuestos. ¿Eso lo vamos a ver como en detalle?
¿A qué te refieres como verlo en detalle? El presupuesto, nunca he sabido cómo realizar un presupuesto. ¿En base a qué me tengo que regir para crear un presupuesto? Tuve que hacer una actividad, de hecho, del edificio en un ramo, en una asignatura anterior, pero siempre quedaba mal en cuanto al presupuesto. Ya. Entonces, no sabía valorizarlo en realidad. Sí, pues mira, ahí tú tienes que pensar en el fondo en varios conceptos. Cuando uno hace un presupuesto tiene que ver, por ejemplo, los costos de los materiales. ¿Qué materiales vas a tener que ocupar? Sobre el costo de los materiales tú tienes que ver el costo de las manos de obra. Una vez que tienes costo de mano de obra, que tienes costo de materiales, tienes que ver lo que son los imprevistos. También existe imprevisto. Lo que hacen algunas empresas es asignarle un porcentaje de lo que es mano de obra y de materiales, por ejemplo, un 10%. También sobre esos 3 ítems, tú agregas lo que son los gastos generales, ¿cierto? De administración, teléfono, todo lo que tiene que ver con eso. Por lo tanto, ahí hablamos de costos variables y costos fijos. Y también se le asigna otro ítem que son las utilidades, o sea, cuánto es tu utilidad esperada. De acuerdo a eso es el presupuesto global, obviamente por partidas y todo eso. No sé si con eso se te aclara un poquitito. Sí, se me aclara, profe, se me aclara bastante. Sí, yo te digo que tuve que hacer en Chilectra, pero ni te imagináis la cantidad de presupuesto que tuve que trabajar en el mundo de la distribución, por supuesto, en el mundo de la distribución. Pero Claro, básicamente se trabajan esos conceptos, que sería costos de materiales, costos de manos de obra, imprevistos, gastos generales, utilidad. Utilidad. ¿Qué porcentaje tú quieres ganar de un proyecto? El 10%, 20%, 30%, y eso va a ir en el fondo manejando esa parte, ¿ya? Espero haberte aclarado un poquitito la duda. Sí, profe, gracias. No, gracias a ti, pues. Profe, Sí. ¿a los materiales siempre se le hace un recargo del 10% del valor cuando uno los vende o revendía, o eso es criterio? ¿O eso es criterio de la persona que hace el presupuesto? No, ese es un ejemplo que yo te di, pues no necesariamente un 10%, va a depender del tipo de material. Pues, si los materiales son maquinarias, por ejemplo. O sea, en la maquinaria tú tienes que solicitar el costo de las maquinarias, por ejemplo, si tú vas a instalar un grupo generador. No le puedes agregar un 10%, o sea, tú te basás en 3 presupuestos que te llegaron y tú ocupas ese valor. Pero lo que son materiales, por ejemplo, de cemento y otros elementos, ahí sí tú puedes ir variando lo que son los estimados. Pero ahí hay que tener cuidado, o sea, no es fijo, no es fijo. ¿Ya? Es un poquito delicado ese tema, ¿no? No es llegar y tirarse así. Ya en Chilectra ocupábamos el 10%, me acuerdo. Pero era porque eran materiales, la mayoría de los materiales eran materiales conocidos, pero tú no sabías, por ejemplo, ya si dentro de lo que era el proyecto íbamos a tener que hacer modificaciones en el trazado y algunas variables por el estilo, ¿ya? No sé si te dejé un poquito más claro. Sí, profe. Gracias. Sí, no es llegar 10%, ya 10%. Claro, si dentro del proyecto hay que comprar una camioneta, tú sabes que la camioneta cuesta 15 palos, pues no podéis pensar en darle a ese ítem un 10% así como así, porque tú sabes cuánto sale. A eso un poquitito va por ahí. ¿Ya? Sigamos entonces. Estábamos viendo la planificación, dice guía la ejecución y control del proyecto, define referencias para evaluar el avance y cumplimiento del programa. Contempla elementos, ¿cierto?, que son definición del alcance, hasta dónde va a llegar el proyecto que vamos a hacer. Eso tiene que ser muy bien definido el alcance. Muchas veces los proyectos de título yo me encuentro con ese problema. Diseño de una subestación. Ya. ¿Lo alcanzarán a hacer en un semestre? Acotémoslo. ¿Qué van a diseñar de la subestación? Los cimientos, la instalación de un transformador. También van a ver lo que son las protecciones y y la coordinación de las. ¿Se fijan o no? O sea, ¿cuánto va a ser la envergadura que nosotros vamos a atacar? Eso es bien delicado.
muchas veces los alcances que no quedan bien definidos no nos permiten llegar a un buen proyecto. No nos van a dar los tiempos y todo eso, ¿eh? Dice mecanismos y programas de comunicación, programa del proyecto, los estimados de costos, proceso de administración de los riesgos también, ¿ya? Riesgo de pandemia, ¿ah? Ahí se van a las pailas un montón de proyectos. Procedimientos de control de cambios, estructura de descomposición del proyecto, cómo se come un elefante, por parte, primero las patitas, la cola, las orejas, ¿ah? Dice, en partecitas, pues obvio, pues si no nos podemos llegar y comer un elefante en un día, ¿cierto? Hay que ser cuidadosos. ¿Cuáles son las partes que son comibles? ¿Cuáles no son las comibles? Es lo mismo con los proyectos, ¿eh? ¿Por dónde partimos? ¿Qué vamos a trabajar primero? Dice, etapas de la administración de proyectos, ¿cierto? ¿Qué es? Dice, representación de la jerarquización. Identifica todo el proyecto a realizar, ¿cierto? Lo que es global, general. Es un producto de la definición del alcance. Características, dice, organiza y define el alcance total del proyecto, estructura los entregables, ¿cierto? Importante, con sus etapas. ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción? Siempre cuesta definir las condiciones de satisfacción. Por ejemplo, cuando yo pido algo, yo tengo que definir claramente qué es lo que quiero, cómo lo quiero, de qué tamaño, de qué color. A eso significa un poquitito los entregables y que tienen que ver con las condiciones de satisfacción. Ya considera las fases del proyecto. Es el funcionamiento para estimación de costos, distribución de roles, funciones, jerarquizaciones, planes técnicos, lista de productos a entregar, informe sobre el avance y análisis de problemas. Elaboración, ya identificar los productos entregables y el trabajo que va asociado a cada uno de ellos. Dice estructura y organización del EDT, que ya lo vimos hace un ratito. Dice descomponer los niveles superiores en componentes detallados, desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes, verificar que el grado de descomposición del trabajo es necesario y suficiente. Es largo esto, chiquillos, ¿eh? Es largo, así que no... Ya, organización de las unidades medibles. Disculpe que le interrumpe. Pero interrúmpame, po. ¿Este informe es personal o hay que hacerlo en grupo, de 2, de 3, no sé? En grupo. Ya lo vamos a ver. Bueno. Ya lo vamos a ver. Pero obviamente, como es un trabajo un poquito largo, que les doy 2 semanitas, ya hay que hacerlo de 2 o 3, por supuesto que sí. Ya, de 2 o 3. A mí lo que me preocupa de trabajar de 3, siempre les he dicho que es el cochihuahua, ¿cierto? Ese que se va a Lapa, se va a Lapa en el trabajo. Se monta en el trabajo de los demás. Ya, eso, después lo clarificamos un poquitito más, ¿te parece? No hay problema. Dice, y de organización de las unidades medibles. ¿Cuáles son los hitos que deben ser cumplidos y cómo los vamos a medir? ¿Qué trabajos son los que deben estar terminados y en qué forma? Bueno, aquí aparece lo que son las gráficas Gantt, que son herramientas bastante prácticas para definir, ¿cierto?, cuáles son las actividades, los plazos, ¿cierto?, y cómo van en sus rutas críticas, ¿cierto? Eso quiere decir, yo tengo que primero terminar esta labor para que después se puedan desarrollar estas otras. O sea, si mientras yo no termino esta labor, imposible partir con la otra, por lo que yo les decía, o sea, no puedo colocar el techo, las ventanas, si no he puesto el cimiento primero, he puesto las paredes y eso, o sea, es imposible. Dice, permite registrar avances de acuerdo con lo planeado. Esto es una carta Gantt. Ahora me llegó un correo hace poquito, chiquillos, en el cual hay 2 aplicaciones de Microsoft que ahora son gratis para los estudiantes y en particular para los de INACAP, donde uno puede bajar uno que es el Project, el Win Project, y también el Vicio, que sirve para hacer un montón de cuestiones el Vicio. Así que les cuento, chiquillos, que ustedes se tienen que meter con lo que es el correo de INACAP y la password, la típica con la que entran al ambiente de aprendizaje y pueden bajar el Win Project.
Y pueden bajar el vicio también. Aprovecho. Me acabo de acordar que me llegó hace 2 o 3 días ese correo. Lo tengo ahí guardadito porque a mí me interesa bajarlo. Sigamos entonces. Dice tabla de precedencia, ¿cierto? O sea, ¿qué precede a qué? Dice, contiene todas las actividades del proyecto identificadas en las EDT en el orden en el cual se van a ejecutar, ¿cierto? O sea, es una carta GAN, básicamente. Es una carta GAN. Dice, incluye los siguientes elementos. La clave de actividad, cuál es la actividad, cuánto debe durar, cuáles son las actividades que deben tener antes de esta y cuáles son las que vienen después. Y cuál es el responsable de cada una de las etapas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice clave de la actividad, cuál es la actividad, la duración, ¿cierto? Cuáles son las precedentes. Por ejemplo, para la número 3, estrategia definida, se tienen que haber realizado la 1 y la 2, ¿cierto? Que es el diagnóstico y la revisión de normas, leyes y criterios. ¿Y quién va a estar responsable? Puede haber un nombre acá junto con el cargo. Esta es una... se fijan aquí dice procedimientos de precedencia, actividad A, ¿cierto? Tiene que ir antes de la actividad B, o la actividad A tiene un cierto comienzo, ¿cierto? Hay una holgura para que se comience la actividad B. Ahora termina la actividad A y la B tiene una cierta holgura para comenzar, pero tiene un plazo final. ¿Se fijan? Es más o menos la forma de ir desarrollando este tipo de trabajo. Etapas de la diagrama GAN, ¿cierto? En la ruta, esta es la PERT, ya lo que es un PERT que se llama PERT, que es otro sistema un poquito más sofisticado que lo que son los diagramas GAN. Estos son las de hitos, etapa 1, 2, la etapa 3 puede empezar, ¿cierto? No es necesario que esté terminada la etapa 2 y así, así como se vamos fijando ciertas estructuras. Diagrama de red, ruta crítica. Esto es bien importante, las rutas críticas que nos definen finalmente en cuánto tiempo se va a desarrollar un proyecto. Dice, determina la duración total del proyecto, se basa en el estimado de un valor de duración por tarea, muestra la interdependencia de las tareas, que es un poquitito esto, ¿cierto? La 1 y la 2 están interrelacionadas. La 3, la 4 y la 5 también están interrelacionadas. La 6 y la 7 están interrelacionadas, ¿cierto? Pero la 6 y la 7 no están interrelacionadas con la 1 y la 2. Más o menos esa es un poquito la idea. Dice, ya, permite estimar el tiempo de finalización del proyecto, permite evaluar balances entre recursos, tiempos, costos también, evaluar los avances, los desempeños, los cumplimientos. La holgura, yo tengo una holgura, un tiempo, ¿cierto? Si bien es cierto, yo tengo 3 días para desarrollar tal tarea, pero la holgura, ¿cierto? Me permite que con 4 días igual se pueda partir con la otra etapa. Las tareas críticas, 0 holgura. Las tareas críticas, 0 holgura. Si no se termina esta, es imposible partir con esta otra. Es súper importante. Dice, las tareas de la ruta crítica que se retrasan ocasionan obviamente un retraso del proyecto total. Técnicas y herramientas, la ejecución del proyecto, ¿cierto? Dice sistema de autorización de trabajo, sistema de información, reportes de los avances, semanales, diarios, dependiendo de cómo esté estructurado el proyecto. Para eso se realizan ¿cómo se llaman? Lo que son las reuniones, ¿cierto? Reuniones de avance, se dicen cuáles son los problemas, los resultados, dice cambios requeridos, obviamente mejora la calidad, dice mejora en la ejecución, informes del proyecto, proceso, dirección del proyecto, aseguramiento de la calidad, distribución de información, manejo de proveedores. Me voy a ir saltando algunas
Comunicación en el proyecto, dice, procesos para contar con la información del proyecto en tiempo y forma. Tiempo y forma. ¿Ya? Dice, planificar las comunicaciones, generar información, distribuir la información, informar los avances, satisfacer a los interesados. Esto de las realimentaciones. Las realimentaciones son tremendamente importantes, ¿eh? O sea, al mandante hay que mantenerlo informado, de tal manera que eso en algún momento dado te permite renegociar plazos, por ejemplo. Pero siempre hay que estar diciendo la verdad y siempre realimentando. Reportes de avance, ¿cierto? Lo que hablábamos recién. Las metas intermedias, ¿ah? Que es los cumplimientos de los hitos. Dice, describen un resultado técnico o un evento. Se programan en fechas determinadas los hitos que yo les comentaba. Su duración es 0. Porque el avance es ahí, en ese momento, hoy día. Dice, características tangibles, medibles, tangibles de que se puedan ver, que se puedan estar ahí, que se puedan medir. El avance es de un 10%, un 30%, ya son entregables, ya, y se deben establecer claramente. Estamos viendo algunas etapas. Las ventajas, ¿cierto? Dice, más fácil de interpretar. Se puede utilizar para reportes del proyecto como programas de entrega o avance, en su fecha, en su forma. Permite enfocarse a lo que son los resultados, se cumplieron, no se cumplieron, cuáles fueron las causas, en qué nos atrasamos, qué faltó, ¿cierto? Qué errores se cometieron. Y todo esto con la transparencia, que lo que se hace, se crea un clima de confianza. Dice, se puede generar indicadores que proporcionen información valiosa para el proyecto, tiempos, costos, cambios, riesgos, problemas, responsables, enfermedades, no sé, una serie de variables que pudiesen ser entregadas para transparentar y que sea bastante bien. Ya, la etapa de control. Dice, análisis de valor ganado, distribución de información, sistema de control de cambios, control de riesgos, lo que me permite, ¿cierto?, actualización del plan, hacer algunas correcciones, acciones correctivas, bueno, se las acaba de decir, lecciones aprendidas, aquí está lo que es la experiencia, aceptación del trabajo, órdenes de cambio, ajustes a línea base, renegociar, ¿cierto? Me permite renegociar también. Procesos de control, dice, supervisión y control, control de cambios, verificación y control de alcances, control de cronograma. Estas son algunas de las etapas que uno ya, que son parte de la administración en lo que es el control del proyecto, control de costos, de calidad, a través de sistemas de control de calidad. Cuando son productos es más fácil de medir. Seguimiento del desempeño de los equipos en base a los cumplimientos. Informes de resultados, ¿cierto? Comunicación con los interesados. Administración de los cambios, dice, evaluar y documentar ajustes y los impactos que produjeron dichos ajustes. ¿Mejoraron el proceso? ¿No mejoraron el proceso? Dice, recopilar, medir y difundir la información sobre los avances. Los equipos tienen que estar informados, los mandantes tienen que estar informados. El jefe, ¿cómo se llama? El profesor guía tiene que estar informado de cuáles son los avances. Si no han avanzado, tienen que solicitar reuniones, decir, sabe, profe, no hemos podido avanzar por tales y tales motivos. Es importante lo que es la información, ¿eh? Riesgos y resultados preliminares del proyecto con el objeto de comparar y evaluar, dice, dar seguimiento y supervisión, documentar la situación. ¿Cómo estamos hoy? Harta materia, pero bueno. Análisis y contención de riesgo. Análisis y contención de riesgo. Algunas recomendaciones que aparecen, prevea los riesgos, o sea, anticiparse. No catástrofes, o sea, que no sean catastróficos, pero sí no ser catastrofista. Pero sí una buena anticipación, oye, podría pasar tal cosa. Si nuevamente nos tiran a cuarentena,
nos vamos a atrasar, ¿cierto? Porque vamos a tener problemas con el transporte, con esto, con lo otro. Eso es anticiparse un poquitito. Aplique sensibilidad, visión, la capacidad de ver a futuro. A eso tiene que ver con la visión, capacidad de ver a futuro. Realice el análisis grupal, ¿cierto? O sea, que sea un trabajo en equipo y en forma ágil. Dice, analice los riesgos más importantes, ¿cierto? Esto es el Pareto. Regla de Pareto, tiramos todos los riesgos y ahí agarramos el 20% de los más importantes que nos van a generar el 80% del impacto. Eso es Pareto, bien aplicado a lo que estamos viendo ahora. Dice, repita el análisis de riesgo durante el proyecto antes de actividades o eventos críticos. Análisis de valor ganado, el valor agregado que estamos ganando. Dice, permite evaluar el desempeño del proyecto, considerando medidas de tiempo y costo. Valor planeado, o sea, estamos ganando con lo que hemos planeado. Y a eso es lo que se refiere con valor ganado un poquitito. Análisis de la calidad, costo de conformidad y no conformidad, o sea, está de acuerdo a lo que se requería, a la definición de satisfacción, en cuanto, por ejemplo, las paredes, ¿cierto? Los materiales son los adecuados, la densidad del material es la adecuada. Por lo tanto, aquí hay un análisis costo-beneficio. Nosotros gastamos tanto, lo que obtuvimos es de acuerdo a lo que gastamos o obtuvimos menos de lo que gastamos. Control de calidad, obviamente, todo lo que tiene que ver con estadística. Hay muchas herramientas de estadística que nos ayudan en el control de la calidad. Cierre del proyecto, se termina el proyecto, se hace la entrega, la puesta en marcha, la marcha blanca. Y ahí obviamente se van midiendo si estuvimos bien. Cierre administrativo. Primero, ya dice reporte final, presupuesto, programa, evidencia, lecciones aprendidas, ya reportes de control de cambio. Los archivos, la documentación, plan de transición a lo que es toda la puesta en marcha. Cierre del contrato. Ahí están los pagos, ¿cierto? Entrega de manuales, entrega de los planos, bitácoras, comunicados, lecciones aprendidas. Producto, servicio o resultado final. ¿Cómo estuvo la entrega? ¿Fue lo que realmente se planificó en los plazos, en la calidad? Disculpen tanto animal que tengo por aquí cerca. Es como medio complicado de repente. Tarea. Entonces ahora sí que podemos hablar de la tarea, chiquillos, que va a valer un 40%, un buen porcentaje de la primera evaluación. La primera evaluación que vamos a tener va a ser básicamente de 4 guías, ¿cierto? Que, disculpen mi perra que me tiene loco. La primera prueba va a ser de 4 guías, ¿cierto? Las 3 que hemos visto hasta ahora, más la guía de la próxima semana. Vamos a ver una sola guía la próxima semana, porque también vamos a dejar un tiempo para consultas, ¿cierto? Para preguntas sobre el desarrollo de esto que estamos haciendo, si estamos bien, estamos mal, estamos considerando esto, estamos considerando lo otro. Dice, realice un ejemplo detallado, el proyecto que ustedes elijan, que tenga que ver con el ámbito eléctrico. Ojo, que tenga que ver con el ámbito eléctrico. Esta cuestión va a ser inventada, o sea, obviamente ahí los dejo que ustedes hagan un desarrollo, eligiendo el proyecto y todas las etapas de administración. Ya vimos cuáles son las etapas de administración. Se puede realizar en grupo hasta 3 personas, ningún problema. No recomiendo que sea individual, porque los avances van a ser bastante pobres. No debe contener más de 7 páginas. Obviamente un trabajo de 1 página o 2 páginas, pobretano, ¿ya? Para que ya el plazo de entrega es en 2 semanas. Eso quiere decir, vamos a ver al tiro la fecha. Estamos a 25, sería el 8 de abril. Esa sería la fecha de entrega. ¿Cuál es el entregable? Es un documento PDF, ¿cierto? Es un documento PDF. ¿Ya? Donde van a tener que definir el proyecto, el nombre del proyecto, cuáles son las etapas, una carta GAN, cuáles son los hitos de control, los hitos de planificación. ¿Se fijan? Esa es más o menos la idea respecto de ese proyecto.
cuáles van a ser los entregables, las metas finales, cómo las van a lograr. Esa es un poquito la idea, chiquillos. Espero haber sido claro. ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos a tener 2 semanas para ir conversando, así que no hay problema. Sí, profe, ¿se puede dar un ejemplo del formato, o sea, de la letra en Word, tamaño? No, es libre, es libre. Pero no me voy a ocupar una letra 40. Te digo 7 páginas, me ocupáis una letra 40, ¿no? Yo creo que 12 está bien, dentro de lo razonable. Ya un Arial puede ser un Verdana, no sé, por las típicas letras que se ocupa, pero no les voy a imponer ese tipo de detalles. Me interesa el proyecto en sí, y su administración. ¿Sí? ¿Alguien más quería preguntar? Yo, profe. Sí, dime. Entonces, ¿irían incluidos en este primer informe todos los puntos que revisamos ahora? Sí, correcto. Ya. O sea, no tan al detalle tampoco, porque imagínate que... Chuta, me está llamando mi hijo. ¿Sí? Pues, Mona, disculpen, ¿puedes responder al Gabrielito? Disculpe que me estaba llamando mi hijo. Estoy en la casa, pues no estoy así que se dan esta... Oye, ¿cuál era la pregunta? Disculpa que me fui completamente. Creo que si incluíamos finalmente en este proyecto todos los puntos que habíamos revisado ahora. Sí, por supuesto que sí, pues son básicamente 4 y en el desarrollo más o menos dirigido de cada uno de los puntos, aperturando, ¿cierto? Aperturando un poquitito. Sí, esa es la idea. Por eso le estoy dando 2 semanas también, pues sí. Pregunten nomás, chiquillos. Pregunten. Está quedando grabado, así que sí. Este trabajo es un proyecto hipotético. También va a llevar ¿cómo decirlo? Un costo. También va incluido el presupuesto y todo eso. Sí, pues obvio, pues, por supuesto. Pero todo chamullado, inventado, Incluso pueden basarse en algún proyecto en el cual estén trabajando, por ejemplo. No hay ningún problema. Pero ojo, esto bajo la perspectiva de lo que es la administración del proyecto. Aquí el fuerte no es el proyecto eléctrico, los cálculos, entiéndame, es la administración. Estamos aprendiendo qué es administrar un proyecto, no desarrollar un plano. Dime nomás, Carolina. Es como, a ver, ¿cómo le dijera? De la mejor manera posible, que yo no pueda entender. Es solo escrito, ¿cierto? No, nada de cálculo, nada de plano, nada, cálculo eléctrico. Estamos viendo lo administrativo acá. Ya, porque yo me estaba imaginando el medio trabajo en 2 semanas. ya me estaba muriendo. No. Es solamente cómo vas a administrar tú y tu equipo, ¿cierto? Que van a ser las 2 o 3 personas que cómo van a administrar un proyecto, por ejemplo, de la construcción de un edificio, la parte eléctrica. ¿Cómo lo voy a administrar? No cómo lo voy a construir, ¿me entiendes? ¿Cómo lo voy a dirigir? ¿Cómo lo voy a planificar? ¿Cómo voy a fijar los hitos? ¿Cómo voy a medir? ¿Cierto? Lo que es la memoria. Te fijáis, es como una memoria en el fondo, pero más dirigido a lo que acabamos de ver, que es la administración. ¿Eso? ¿Una memoria explicativa? No es una memoria explicativa. Profe, ¿qué tan profundo tienen que estar desarrollados cada punto? No sé, por ejemplo, en la misma carta GAN podríamos colocar 7 20, páginas, o sea, por lo tanto, 300, está diciendo 300 que puntos. la profundidad es media. ¿Ya? Profundidad media. Ya. Sí, porque en 2 semanas no alcanzáis a hacer una tremenda cuestión, ¿cierto? O sea, yo al darles 7 páginas les estoy diciendo, chiquillos, toquen los puntos principales, ya, y no con un nivel de profundidad muy grande. O sea, que se note un trabajo detrás y que se nota que entendieron los aspectos a considerar dentro de lo que es la administración de un proyecto. Eso es básico, Por eso son 7 páginas. No sé si con eso está claro, Patricio. Sí, profe. Claro.
Entonces nos guiamos con la línea de tiempo del proyecto que dio recién, pero no tan en detalle, porque igual son hartos puntos los que tocó. Sí, pero por supuesto. Ya, ok. El nivel de profundidad es medio. No puede ser muy básico, porque muy básico no demuestran si entendieron los conceptos de cómo vamos a administrar un proyecto en las diferentes etapas, ¿cierto? Si es muy profundo, no van a alcanzar en 2 semanas. No lo van a alcanzar a hacer. ¿Ah? Eso es obvio. Va a ser complicado entonces el 7. No, pues elija lo importante. O sea, lo que es el nombre del proyecto, el perfil del proyecto, el alcance del proyecto, sus objetivos, ya, y vamos declarando los 4 principios, cómo lo vamos a planificar, cómo lo vamos a controlar, cómo lo vamos a... ¿Te fijáis? ¿Cuáles son los hitos que vamos a medir? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál va a ser el entregable? 7 páginas, no más de 7 páginas. 8 páginas, punto menos al tiro. ¿Ah? Después no me vengan profesores que... No, punto menos al tiro. La envergadura del proyecto, cualquiera, ¿no? No te entendí la pregunta, Oscar. Envergadura me refiero al tamaño en costo del proyecto. No, pues si no tiene nada que ver con eso, pues está